Esta semana ha presentado resultados Nvidia, CrowdStrike y Salesforce. Por tanto, vamos a analizar esos resultados y ver si el mercado nos está dando una oportunidad para entrar en estas grandes compañías o si por el contrario es mejor estarse quietecito y no tocar absolutamente nada de tu cartera. Tenemos aquí Nvidia. Fijaos el modelo de negocio cómo ha cambiado en estos últimos años y concretamente desde 2022. Aquí tenemos lo que sería cómo se distribuían las ventas en 2022 y fíjate que era 48% venía del sector del gaming y solo un 36% venía de la parte de los data centers. Y fijaos qué es lo que ocurre ahora. Fijaos que ese gaming se comprimió a un 10%, mejor dicho, no es que se comprimió el sector del gaming, es que aumentó la parte de los data centers de forma exponencial y pasó a ser un 36% del total de las ventas a un 87%. Esto es una auténtica locura. Bien, en esta captura vemos también esas cuatro patas que tiene pues, el modelo de negocio de Nvidia. Y fijaos, por ejemplo, que os decía antes, ¿no? Que el tema de los data centers, cómo ha crecido en estos últimos años, y concretamente os lo pone aquí, en estos últimos 5 años ha crecido un 75% anualizado. Y si lo desglosamos un poco más, el crecimiento no fue en los últimos 5 años, fue en estos últimos 2 años. Es una auténtica locura. Esta empresa va a ser digna de estudio en las carreras de economía, de inversión en bolsa o todo lo que puedas ver en el futuro. Es una auténtica locura la transformación que ha sufrido esta empresa, o como le dicen los inversores profesionales, el turnaround. Turnaround. Estos son los data centers, los nuevos data centers que va a empezar a comercializar Nvidia pues, a partir de este segundo semestre de este 2024, ¿no? Bueno, que el ejercicio fiscal es 2025 para ellos. Y bueno, pues es la versión más potente que tienen para todo este tema de la inteligencia artificial y todo esto. Fijaos en las ventas de los data centers, como lo que os decía antes. Fijaos que en 2021 fue de 6 billion, en 2022 fue de 10 billions. Aquí casi hicieron un por dos solo de los data centers. Aquí pues aumentaron un 50%, pasaron a 15 billions, pero fijaos de 2023 a 2024. Aquí esto es un por 3 casi, macho. Esto es una auténtica locura lo que hicieron aquí. Bien, vamos con los resultados de Nvidia. Esto es lo que presentó Nvidia. Son resultados espectaculares. Y aún así, el día que presentó los resultados caía un 6% en bolsa. Fue una auténtica locura lo que pasó ese día. Fijaos que presentaron 30 billions de ventas, lo que supone un 15% de incremento del trimestre anterior, pero un 122% respecto del mismo trimestre del año pasado. Eso es una auténtica locura. Y para la parte de las ventas de solo lo que sería el sector de los data centers, fijaos que aumentó un 154% respecto del año pasado y un 16% respecto del trimestre anterior. Aquí lo que vemos es que ha retornado valor al accionista, concretamente unos 15,4 billones en forma de recompra de acciones y dividendos. Le quedan todavía 7,5 billones para gastarse en esas dos partidas para este segundo semestre de este año. Y tienen aprobados ya 50 billions para recompras de acciones futuras, ¿no? Sin expiración. Es decir, bueno, aquí no nos dice si va a ser este año o va a ser para el año que viene, que se van a gastar pues, esos 50 billions en esa recompra de acciones. Y fijaos el outlook que dieron para el próximo trimestre. Fijaos que esperan que las ventas estén en torno a 32,5 billions o más o menos 2%. 32,5 billions de 30 billions es más o menos un 9 y pico por ciento de incremento, ¿vale? Aquí nos dice que el margen bruto va a estar en torno al 74-75%. Bien, y aquí tenemos las ventas desglosadas, ¿vale? Fijaos que tenemos aquí, por ejemplo, lo que presentaron este segundo trimestre. Aquí pone Fiscal Year 2025, aunque estemos en el 2024, es el año fiscal 2025. Y fijaos que presentaron esos 30 billions que os decía antes, lo que suponía un incremento del 15% respecto del trimestre anterior, que sería este,
y un 122% respecto de este trimestre, que era el mismo trimestre del año pasado. El margen bruto, bueno, por tanto se expandió aquí pues 5 puntos básicos, un 5%. El operating expenses, los gastos operativos, bueno, pues esos gastos operativos pues, se incrementaron, concretamente un 48% respecto del año pasado. El beneficio operativo se ha incrementado un 174%, el beneficio neto un 168% y el EPS también ha aumentado un 168%. Fijaos que pasó de 0,25 centavos de dólar a 0,67. Bien, y estamos aquí en la call, ¿vale? Aquí esta parte siempre habría que leerla porque esto nos da mucha información acerca de lo que se espera la compañía para los próximos trimestres y también nos da mucha información la gente que está entrevistando a los directivos de la compañía porque muchas veces les hace preguntas interesantes, ¿no? Aquí pues he recortado algunos párrafos que me parecen interesantes que nos van a dar pistas acerca de cómo se espera que vaya a crecer esta compañía en los próximos años, en los próximos 3-4 años. Entonces, bueno, pues esta parte pues era lo que os resumí al inicio del vídeo, ¿vale? Que era el incremento de las ventas y todo eso. Entonces, fijaos que lo que dice aquí, que los proveedores de servicio de la nube representaron aproximadamente el 45% de los ingresos de los centros de datos, ¿no? de ese segmento de esta compañía. Y el 50% pues vino de las empresas de Internet en general. Y pone aquí, los clientes siguen acelerando sus compras de arquitectura Hopper. La arquitectura Hopper es la que se está comercializando actualmente mientras se preparan para adoptar el Blackwell. Esto sería la nueva versión de esos centros de datos, ¿no? De esa captura que os puse al inicio, que dice que en el cuarto trimestre van a empezar y continúa hasta el año fiscal 2026, es decir, hasta el año que viene. Fijaos que se esperan tener varios miles de millones de dólares en ingresos por los Blackwell y fijaos lo que dice aquí, que os lo resalté en rojo. La demanda de plataformas Blackwell está muy por encima de la oferta y esperamos que esto continúe así hasta el próximo año. ¿Qué es lo que quiere decir esto? Es que por ahora no van a dar abasto a cubrir toda esa demanda que hay por parte de las empresas que están adoptando las IA con la nueva versión del Blackwell, ¿vale? Entonces, esto en definitiva, ¿qué es lo que se va a traducir? Pues en esto, ¿vale? Lo que viene a decir es que varias de las empresas del sector TI, bueno, lo que viene a decir no, es lo que dice concretamente, como Accenture, Globant, Endava, EPAM, bueno, todas estas grandes empresas del sector TI se van a empezar a asociar con Nvidia por todo ese tema de la IA. Es decir, van a empezar a consumir estos Blackwell, que son las nuevas versiones de los centros de datos, de cara al futuro, ¿no? Entonces, esto en definitiva es lo que va a incrementar un poco esa demanda que prevé la gente de Nvidia que va a haber de aquí a los próximos trimestres. Aquí hay una pregunta que le hizo un entrevistador y el tipo responde, el CEO de Nvidia responde: la demanda de Hopper es realmente fuerte, pero la demanda de Blackwell es increíble y hay un par de razones y por una rata pues yo solo puse una. La primera razón es que si solo observamos a los proveedores de servicios de la nube del mundo y la cantidad de capacidad de GPU que tienen disponible, es básicamente ninguna. ¿Y qué es lo que quiere decir con esto? Vale, pues que estos proveedores pues, van a necesitar de estos Blackwell que están aquí para suplir pues esa demanda que tienen, ¿no? Entonces, bueno, pues va a haber muchísima demanda acerca de esta nueva versión de los nuevos centros de datos, ¿vale? Bien, entonces, si vemos las valoraciones a las que se encuentra Nvidia, ¿qué es lo que nos encontramos? Bien, tenemos que históricamente en estos últimos 5 años no fui más para atrás porque, como dije antes, pues este modelo de negocio pues, sufrió una transformación que empezó pues más o menos por aquí y ha pasado de cotizar pues, por debajo de PER 40 a cotizar más o menos en torno a un PER 40. Entonces, claro, si te vas muy atrás, te desvirtúa un poco pues, esos múltiplos. Fijaos, por ejemplo, de media que ha cotizado a un PER de 42 veces en estos últimos 5 años y a un EV/EBITDA de 44 y a un EV/EBIT de 36. En la actualidad, después de que presentara resultados,
estaba cotizando a PER 40 más o menos. Y fijaos qué es lo que pasó con esa caída del 6% más ese incremento de beneficios, pues hizo que ese múltiplo se comprimiera. Actualmente está cotizando a PER 35. Esto está sacado ayer. Es decir, esto es como cerró el viernes. EV/EBITDA de 29 veces y EV/EBIT de 29 veces. Vale. Fijaos qué es lo que ocurre con las ventas, ¿vale? Entonces, fijaos que venían, bueno, pues con un crecimiento bastante importante. En 2023, pues no tuvieron crecimiento, pues fijaos lo que pasó aquí. Era ese 125% que os mostraba antes. Y fijaos qué es lo que pasó aquí. Esto es lo que se estima, bueno, esto es lo que se estima para este año fiscal, el 2024, que es el año fiscal 2025, que van a rondar en torno a un 106% ese crecimiento en ventas. Y fijaos qué es lo que va a pasar aquí, que los analistas pues te están estimando que va a rondar pues en torno a un 39,1% de crecimiento en ventas respecto de este año. Y fijaos qué es lo que va a pasar aquí, que los analistas estiman solamente un 17,2%. Yo creo que aquí es incierto, ¿vale? Lo que puede ocurrir, pero si es verdad que esa premisa que están dando en la call, que esa demanda de Blackwell, que no, o sea, que la oferta está muy por encima de la demanda, pues es muy probable que aquí se incrementen esas ventas que las que están estimando los analistas, ¿vale? Pero como os digo, esto es muy incierto, todavía estamos aquí haciendo cábala, ¿vale? Entonces, ¿qué es lo que pasa con Nvidia? Que el mercado te la venía pagando a PER 40 y a un EV Free Cash Flow de 40 justamente por esto, ¿vale? Es decir, porque el mercado se estaba esperando esto. Pero fijaos que antes de este crecimiento, el mercado aquí también te estaba pagando PER 40. Entonces, es probable que el mercado te la pague a PER 40 de aquí a los próximos 3 años, 4 años. Ya no te diría 5 años porque es muy incierto qué es lo que va a pasar aquí, ¿vale? Es decir, dentro de 5 años va a seguir habiendo la misma demanda de Blackwell que la que hay hoy en día. Bueno, que la que va a haber dentro de un trimestre. Pues eso es lo que no sabemos, ¿vale? O van a tener esa capacidad de aumentar los precios como lo hicieron pues el año pasado, que fue lo que disparó esas ventas, porque no, o sea, lo que pasó aquí no fue que aumentó significativamente el número de unidades vendidas, fue que aumentaron significativamente el precio de las unidades vendidas, ¿vale? Entonces, esto ocurrirá en estos 2028-2029 y eso es lo que es complicado de saber de esta compañía. Entonces, si la valoramos a PER 40, pues yo tendría en cuenta hasta aquí, ¿vale? Y si me apuras un poco más, hasta 2028. Pero ya irte a PER 40 con ese crecimiento en ventas, pues es muy complicado de saber. Entonces, con lo que cotizaba el viernes, 121, valorando a un PER de 40, a un EV Free Cash Flow de 40 veces, a un 9 EBITDA de 32 y a un 9 EBIT de 33, que es lo que ha cotizado históricamente esta compañía, pues nos da un precio objetivo para 2028, que esto sería 2027, este es año fiscal 2028, de $217 por EV Free Cash Flow, ¿vale? Es decir, fijaos que actualmente estás a 121, bueno, pues en 4 años tendrías un por 2 casi. Esto es un 16% anualizado. Pero bueno, como ya os digo, o sea, hay que tener un poco de cuidado, pues qué es lo que va a pasar aquí que no se sabe. Vale, ese es el problema que tiene Nvidia ahora. Es una impresión de la hostia, pero es difícil saber qué es lo que va a pasar. Bueno, y como siempre recordar que esto no es un consejo de inversión, sino que estamos aquí para aprender entre todos y que no toméis esto que os estoy diciendo como un consejo de inversión o un consejo de invertir en Nvidia porque vais a tener un 16%. Vale. Si te gusta este tipo de contenido, recuerda que puedes darle like al vídeo o dejarme algún comentario en el canal para ayudar a este canal a crecer en YouTube. Bien, esta semana presentaba resultados también CrowdStrike.
CrowdStrike es un empresón, ¿vale? De ciberseguridad. Tiene sus cuarteles generales en Texas, sus headquarters o, bueno, su central, digámoslo así. Y se dedica realmente a la ciberseguridad, tanto en la nube como en los terminales Windows. Hizo varias adquisiciones importantes esta compañía, fue adquiriendo pues, varias empresas así mucho más pequeñas que, bueno, que le proporcionaba sinergias a la compañía. Y en 2023 o 2022, bueno, creo que fue en 2022, no lo recuerdo, empezó a formar parte del Standard Poor's 500, ¿vale? Entonces, bueno, pues estamos aquí con una empresa que ya tiene cierta calidad, ¿vale? Y como bien recordaréis, independientemente de la calidad que tenga la empresa, pues el incidente que ocurrió en julio de 2024, que se paralizó el mundo, básicamente, pues gracias a una cagada de algún ingeniero que trabajaba en CrowdStrike. Y seguramente lo que hizo ese ingeniero fue poner en producción, esto va dedicado a los ingenieros de software, poner en producción algo un viernes a última hora cuando no se deben poner cosas en producción pues los días antes del fin de semana. ¿Y qué es lo que pasó? Que esa actualización pues no estaba lo suficientemente probada y causó un fallo. Pero el fallo realmente fue garrafal que reventó los sistemas de casi todo el mundo. Y en todos lados pues se veían estas pantallas azules. Aeropuertos, hospitales, policía, bueno, el mundo quedó paralizado ese día. Y esto es lo que se vio aquí. El mercado pues la castigó de sobremanera ese día, ¿vale? Esto pues realmente a los fundamentales de la compañía le afectó muy poco. Sí que se vio un poco perjudicada la reputación de la compañía, pero eso es algo que suele ser temporal, ¿vale? Y lo que se ve aquí, bueno, es la gente ahí reclamando en un aeropuerto, estando ahí haciendo cola, pues seguramente por este follón. Pero bueno, como os digo, este tipo de incidentes a nosotros como inversores nos debería alegrar, ¿vale? ¿Y por qué? Y porque justamente cuando ocurren estas cosas, pues la acción suele caer en bolsa. Y no recuerdo cuánto fue lo que cayó, pero creo que rondaba en torno al 20%. Entonces, claro, eso te da una oportunidad espectacular para entrar en una compañía que te cae porque ha ocurrido algún incidente que es un incidente temporal, ¿vale? Que es un incidente que no va a pasar más allá, que no va a mandar a la compañía a la bancarrota, ¿vale? Entonces, pues es el típico miedo de mercado de que todo el mundo vende porque todo el mundo piensa, bueno, todo el mundo no, los más incautos venden porque piensa que se va a cruzar ahí al garete y no es así, ¿vale? Entonces, nada, como os digo, pues suele ser interesante cuando esto ocurre con buenas compañías porque nos da oportunidades justamente para entrar, nos da descuentos que normalmente pues no suele dar descuentos este tipo de compañías. Y luego, pues aquí tenemos la caída que sufrió en agosto el mercado en general, ¿vale? Pero bueno, esto como veis ya recuperó y estamos pues más o menos a niveles eh, de ese castigo que puso el mercado a la compañía por esta cagada de aquí. Bien, tenemos la presentación de resultados. Los resultados fueron muy buenos como suele presentar esta compañía. Es una compañía que es muy sólida, presenta muy buenos resultados. Fijaos, por ejemplo, que estamos aquí en el año fiscal 2025, en el Q2, y respecto del año pasado, esto es aproximadamente un 25%, tengo el cálculo hecho aquí, de incremento, ¿vale? El beneficio neto también, fijaos que pasó de unos 8 billions a 46 billions, esto es un incremento del 82%, ¿vale? Y en el caso del EPS, bueno, que pasó de 0,4 en el mismo trimestre del año pasado a 0,19 centavos de dólar, ¿vale? Esto es un incremento del 75%, ¿vale? Entonces, bueno, estamos en una compañía que tiene mucha calidad. Eso se ve en el crecimiento de las ventas. Es una compañía que crece muchísimo en ventas. De hecho, en los últimos 5 años creció un 65% anualizado. Es una auténtica barbaridad. Pero no todo lo que reluce es oro. Y fijaos qué es lo que hace esta compañía, que a mí en particular pues no me agrada demasiado. Es que abusan de los pagos en acciones a, bueno, pues a sus empleados, a sus directivos, etcétera, etcétera. Entonces, fijaos, por ejemplo, para el caso del 2024, del año fiscal 2024, que pagaron, pues, o sea, generaron en ventas unos 3 billions y
pagaron en acciones 631 millones, ¿vale? Esto más o menos es el 21% de las ventas que se dedican a pagar en acciones. Como digo, tiene un crecimiento interesante en ventas, pero hay que restar ese 21% de las ventas que se gastan en pagar acciones, ¿vale? Entonces, es algo que hay que tener en cuenta, es que es una partida muy significativa de las ventas para pagar con tanto stock compensation, ¿vale? Entonces, bueno, por eso tenemos ahí al Homer pensativo. Este crecimiento en ventas que se esperan los analistas para los próximos años, bueno, sí, es un crecimiento en ventas del 20 y pico por ciento, pero aquí también hay que restar el 21%. Es que realmente si le restas el 21%, si le restas el 21%, pues el crecimiento aquí sería 6, aquí sería un 1 y pico y aquí sería un 0,4%. Vale, entonces, bueno, es algo que hay que tener en cuenta en esta compañía. Otra cosa importante de esta compañía es que cotiza a múltiplos altísimos, joder. Es que, de hecho, es muy difícil predecir los múltiplos a los que va a cotizar dentro de poco. Y fijaos que aquí solamente estoy cogiendo el último año. Si cogemos los últimos 3 años, pues cotizaba de media per 300, si mal no recuerdo. Entonces, claro, esto es muy difícil de calcular y de estimar el crecimiento de la compañía, sobre todo del precio de la acción de aquí a los próximos 5 años. Fijaos, por ejemplo, que en este último año ha cotizado de media per 73 y de EV/EBITDA a 64 veces y de EV/EBITDA 74 veces. Fijaos que cuando se dio a conocer la noticia de julio, bueno, pues esos múltiplos evidentemente se comprimieron un poco, pero ya vuelve a estar a niveles de antaño. O sea, fijaos la diferencia que hay, que os puse aquí, comparado con Nvidia. Bueno, esto es entre comillas, ¿vale? Pero fijaos los múltiplos a los que cotiza Nvidia y la tasa de crecimiento en ventas que tiene Nvidia. Es decir, fijaos que Nvidia venía cotizando de media a PER 40, por ejemplo, por tomar un múltiplo. PER 40, vale. Esta está a PER 73. Cuidado. Fijaos el crecimiento en ventas que tiene esta compañía. Es decir, bueno, aquí fue espectacular, pero para los próximos años no es tan espectacular. Y fijaos el crecimiento en ventas que va a tener Nvidia para los próximos años. Y fijaos, por ejemplo, que para este 2025 Nvidia se prevé que crezca un 100%. Aquí un 37% y aquí un 17%. Y joder, macho, ¿cuál es la empresa que más crece? Si yo tuviera que elegir una empresa, yo lo tengo claro. Esta no la elegiría. Pero bueno, eso cada uno es libre de decidir y de invertir en lo que realmente esté cómodo y lo que comprenda y lo que quiera, por supuesto. Pero yo esta compañía a PER 73 no la toco ni con un palo. Bien, tenemos aquí Salesforce, ¿vale? Salesforce, para el que no la conozca, pues básicamente se dedica a vender pues, un CRM que es adaptable a, en teoría, cada modelo de negocio. Un CRM, pues para el que no sepa lo que es un CRM, es un programa que usan las empresas, normalmente las empresas medianas o grandes, para llevar el control de los clientes, de las campañas de marketing, de bueno, todo lo que es el tema de gestión de clientes y campañas de marketing que hacen las compañías se hacen con el CRM. Y como os estaréis imaginando, y el que no se lo imagine, pues no pasa nada, eso varía mucho, es decir, cómo está implementado el CRM varía mucho de una empresa a otra. Es decir, cada empresa realmente, y esto ocurre más a medida que se va haciendo más grande la empresa, los procesos que hay de cómo se llama el cliente, cómo se le hace una oferta, cómo se le controla lo que me está comprando o lo que le estoy vendiendo o mis proveedores, todos esos procesos son únicos en las empresas. Y en una empresa pequeña, yo qué sé, como puede ser un bar, a lo mejor es algo que es muy fácil de gestionar o no es que lo quiero menospreciar, pero suele ser más fácil que en una gran empresa, ¿vale? Entonces, pues esos modelos, esos procesos, como son tan diferentes, pues el CRM se tiene que adaptar a esos procesos. Y lo que te permite el CRM de Salesforce no es un CRM a lo loco estándar, sino que es un CRM que tú contratas la compañía y contratas también a una empresa del sector TI, como puede ser Globant, EPAM, Accenture o Altia o la que sea, para que te adapte ese CRM. Es decir, tiene un lenguaje de programación, el CRM,
que bueno, pues los ingenieros que son especialistas en Salesforce, pues te lo adaptan, ¿no? Programando ahí ese CRM a tus necesidades de negocio. Esa es la ventaja competitiva que tiene Salesforce. En 2022 pasó a ser el líder en proveedor de software empresarial, ¿vale? Superó a SAP. SAP hace algo parecido a Salesforce, pero está orientado a la facturación. La facturación también es algo que es muy dependiente de los modelos de negocio. Entonces, y esto claro, es en las grandes empresas. En las pequeñas, pues a lo mejor no es tan diferente de una a otra, ¿no? Pero en las grandes empresas es muy diferente cómo se factura de una empresa a otra. Entonces, lo que te provee SAP, que es el software de facturación, es algo similar a lo que hace Salesforce. Es decir, tú contratas a una empresa TI para que te implemente SAP en tu negocio y te lo adapta, ¿no? SAP tiene también un lenguaje de programación que te permite programar en ese software y programas ahí las necesidades de facturación de acuerdo a tu negocio. Vale, pues entonces estas dos empresas, me fui un poco por las ramas con SAP, pero bueno, para que sepáis más o menos cómo son estos modelos de negocio, ¿vale? Es decir, para que lo entendáis, yo trabajé en una empresa que era una mediana empresa que tenía más o menos unos 20.000 clientes. Pero cada uno de esos clientes hacía consumos digitales, pues a lo mejor de 10 céntimos. Y esa empresa facturaba en millones. ¿Vale? Entonces, os podéis imaginar la cantidad de transacciones que genera un cliente con consumos de 10 céntimos. Os podéis imaginar el caos que es eso de gestionar sin un software como SAP. Pues imaginaos eso en las campañas de marketing. Es decir, tú tienes miles de clientes, millones de clientes, ¿cómo gestionas a miles o millones de clientes en las miles o millones de ofertas? Bueno, pues con Salesforce y lo propio con SAP, lo que es facturación. Vale, entonces Salesforce pues lo hizo muy bien en bolsa. Fijaos el rendimiento que tuvo, pues un 336% en estos últimos 10 años o un 16% anualizado. Vale, es un negocio que claramente es superior a la medida del mercado. Fijaos que las ventas han crecido un 8% año sobre año, un 9% en moneda constante, o sea que realmente es un 9%, el margen operativo un 19%, y fijaos que retornaron valor al accionista por valor de 4,3 billones en forma de recompra de acciones y 0,4 billones en pago de dividendos. Y fijaos que el guidance que dan para el siguiente trimestre es que en el tercer trimestre de este 2025, de este fiscal year 2025, pues esas ventas rondan en torno a 9,31 billion, ¿vale? Lo que supone un 7% de incremento year over year. Entonces, fijaos lo que estiman los analistas que cómo va a crecer la empresa pues, en ventas para los próximos años. Fijaos que pues, para este 2025 se estima que sea en torno a un 8,6%, un 9,1, 9,2 para el 2027. ¿Vale? Bueno, acordaos que esto es fiscal year. Y fijaos el EBIT margin que pues, va a rondar casi un 33% para los próximos años. Bueno, aquí se va a expandir incluso a 35%. Esta empresa, si miráis los últimos 3 años, ha cotizado históricamente a PER 35, a EV/EBITDA 20 veces y a EV/EBIT de 26 veces. Pero, como os puse aquí, eso es demasiado para el crecimiento que tiene ahora. Es decir, fijaos cómo venía creciendo a ritmos del 20 tantos por cientos. No, es decir, fijaos que venía a ritmo de 20 y pico por ciento y claro, es decir, bueno, pues se le está ralentizando, ¿no? Y esto, bueno, esto también puede estar un poco relacionado porque muchas empresas en la actualidad están dedicando más inversión a lo que sería la parte de IA que a la parte de, bueno, de facturación y los procesos naturales de la empresa. Entonces, una empresa que te quiera implementar Salesforce, pues a lo mejor se está esperando porque decide invertir primero pues, en IA porque prevé que va a tener un poco más de retorno sobre su facturación que tener pues, bien gestionado su propio negocio, ¿no? Entonces, bueno, pueden ir un poco por ahí los tiros. Lo leí por algún lado, pero no recuerdo bien. Entonces, pues por eso vemos que aquí se han ralentizado un poco esas ventas de esta compañía, ¿vale?
Pero bueno, como os digo, es decir, fijaos, claro, antes venía creciendo un 20 y pico por ciento y claro, ahora te está pasando casi a un dígito, ¿vale? Entonces este PER 35, bueno, pues desde mi punto de vista en la actualidad es demasiado, ¿vale? Y fijaos que el mercado en la actualidad te lo está pagando a PER 24, EV/EBITDA de 17 y EV/EBIT de 18 veces, ¿vale? Entonces, bueno, si metemos esto en la plantilla de valoración, pues actualmente está cotizando 252 y bueno, pues lo que os dije, es decir, la valoramos a lo que te la está pagando el mercado a día de hoy porque no, es decir, si él, no sé, imaginaos que dentro de 2 o 3 años pues te vuelve ese crecimiento del 15-20%, pues este múltiplo se va a disparar, ¿vale? Entonces, bueno, pues tú aquí vas a tener más retornos que esto que es lo que está saliendo en la plantilla. Es decir, fijaos que actualmente a PER 24, EV Free Cash Flow de 24, si lo miras por EV Free Cash Flow, te está saliendo un 14% de retorno, ¿vale? 9% de crecimiento en ventas, margin EBIT del 34%, que era lo que vimos antes, y recompra de acciones al 2%, que es lo que recompra la compañía en la actualidad. Pero claro, imagínate que dentro de 2 o 3 años, pues en vez de crecerte al 9, pues te empieza a crecer a un 12 o a un 15. Vale, pues claro, si esto empieza a ser así, pues el mercado pues, tranquilamente te la vuelve a pagar a 30 veces. Pero bueno, eso es algo que no se sabe. Entonces, bueno, pues es mejor ser conservador. PER 24, que es lo que te lo está pagando actualmente el mercado, actualmente está creciendo a un 9, me parece razonable el PER 24. Y con eso, pues tenemos tanto para el PER como para el EV Free Cash Flow. Si lo miramos por EV Free Cash Flow, 14% de retorno anualizado, es decir, la acción para dentro de 5 años se te iría a 489 dólares, con lo que bueno, casi duplicarías el capital, ¿vale?